Buenas tardes, mi nombre es Rafael Sebastián Elías Pacheco y voy a hacer una breve exposición sobre las generaciones de los derechos humanos y su vigencia actual. De lo que vamos a hablar es del enfoque generacional, clasificación que realiza Karel Basak, y en la cual establece 4 generaciones en cuanto a los derechos humanos. La primera de ellas son los derechos que tienen como eje central la libertad, los derechos civiles y políticos. Su antecedente histórico es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se dio en Francia en 1789. Lo que sacamos como conclusión de esta primera premisa es que son derechos consecuencia del auge del Estado liberal. En el Estado liberal, por lo tanto, se reconoce la libertad del individuo frente al Estado y la obligación del Estado de no interferir en el ejercicio pleno de la libertad de los individuos. Por lo tanto, en este grupo de primera generación encontramos en principio el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, ¿no? Y encontramos el derecho a la propiedad, entre otros que se ejercen de manera específica e individual por la persona, quien es el titular de dichos derechos. En el caso de la segunda generación, estos surgen a consecuencia de la Revolución Industrial. El momento histórico, siguiendo a Guido Aguila, son fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y documentos que se constituyen como antecedentes de estos derechos es la Constitución Mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania. Estos derechos tienen como eje central ya no la libertad, sino la igualdad, ¿no? El establecer condiciones o iguales condiciones para todos los individuos. Y a diferencia de los derechos de primera generación que exigen la no intervención del Estado, estos derechos más bien exigen la intervención del Estado a través de políticas públicas para ya no solo respetar los derechos, sino también garantizar su pleno ejercicio. Aquí tenemos el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. Son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación tiene como eje principal la solidaridad. Estos derechos surgen a partir de la insuficiencia de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y otras declaraciones dadas en la década de los 60, y que da cuenta de que se dieron abusos, ¿no? Y vulneración de derechos humanos, por ejemplo, por ejercicio de las actividades económicas de empresas multinacionales, ¿no? Estos derechos exigen para su pleno ejercicio la cooperación de los estados, ¿no? Por eso su eje central es la solidaridad. Estos derechos reconocen la diversidad y se fundan principalmente en la necesidad de lograr un consenso y condiciones de paz y de convivencia entre los países. Aquí tenemos el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente saludable, tenemos el derecho a la identidad cultural, ¿no? Entre otros. Los derechos de cuarta generación son aquellos que se generan a consecuencia de las nuevas formas de relación que se puede dar entre los individuos a consecuencia de las tecnologías de la información y comunicaciones, a consecuencia del desarrollo tecnológico. Siguiendo a García Salvador, el eje central de estos derechos es el acceso a Internet. De lo que se trata es de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de una ciudadanía digital. Por lo tanto, derechos importantes aquí son el derecho del acceso a Internet, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho de habeas data, los neuroderechos, entre otros. En cuanto a situaciones que afecten actualmente la libertad y la integridad de las personas, puedo citar como ejemplo, no un caso, sino una situación que se ha dado y que ha sido materia de un informe de una comisión de Naciones Unidas, que es el caso de las políticas de ocupación que desarrolla Israel en territorios de Cisjordania, que corresponden a Palestina, ¿no? Esta política está documentado, ha generado a través del control de las fronteras, a través de la ocupación, de la destrucción de viviendas y ocupación de estos territorios por parte de población judía, graves restricciones a la libertad del pueblo palestino, al libre tránsito, a la libre autodeterminación, inclusive como nación, porque no se estaría reconociendo
la nación palestina como tal y su derecho a tener un territorio. Finalmente, como dice Miguel Carbonell, es importante iluminar los casos desde la perspectiva de los derechos humanos, con lo cual se garantiza que no se cometan arbitrariedades y se haga una adecuada interpretación del derecho. Desde mi ejercicio profesional es importante que esta perspectiva también la incorpore la administración pública para no afectar los derechos de los administrados, los derechos de los ciudadanos cuando recurren ante la administración para ejercerlos. Gracias.